para después poder subirla a nuestro tablón. Ya, entonces, dentro de la clase 45, una de las cosas que aparecen de inmediato en la clase, vamos a ver esto para abajo, es que, em, vamos a poner un lápiz para poder rayar, y ahí, es que les aparecen estos gráficos de dos funciones o tres funciones distintas y las empezamos a relacionar un poco con qué es lo que sabemos de estas funciones ahora que estamos trabajando con las derivadas. Entonces, antes de empezar a trabajar con las derivadas, explicarle un poco sobre cómo llamamos nosotros a estos gráficos, a las partes que tienen estos gráficos, nos vamos a dedicar a eso un poco. Aquí tengo un gráfico que parece una letra M, y aquí tengo un gráfico que pareciera que es al revés de este, es como una W. Pero hay puntos importantes dentro de los gráficos que nosotros como matemáticos tenemos que siempre identificar y trabajar. ¿Qué es lo que pueda representar este gráfico? Pueden ser diferentes cosas. Esto puede ser tanto una temperatura, como una velocidad, como una posición, como un salto de una persona, como un cerro, puede ser, no sé. Hay muchas cosas que se pueden modelar con esta forma, pero siempre nos van a interesar, independiente de qué es lo que estemos modelando. Esto puede ser un queque que salió mal, no sé, y tiene una guatita aquí que se nos hundió. Pero siempre es interesante, independiente de qué es lo que signifique este dibujo, son algunos puntos. Y los puntos más interesantes para nosotros son los que están más arriba, los que están más abajo y los puntos que están entre medio de lo que está más arriba y lo que está más abajo. Esos son siempre puntos interesantes para nosotros para analizar, tanto porque matemáticamente suceden cosas extrañas en los puntos que están más arriba y en los puntos que están más abajo, y porque los cambios de concavidad también representan o cambios de velocidad o cambios de posición, que nosotros podemos analizar también matemáticamente. En términos de este dibujo, aquí están marcados los puntos que están más arriba y los puntos que están más abajo, y abajo aparecen sus nombres. A este punto, por ejemplo, que está acá, se le llama máximo absoluto. Y hay otros puntos celestes también que están por acá que se llaman máximos relativos. Solo mirando el dibujo, ¿alguno de ustedes podría decirme cuál podría ser una diferencia entre un máximo absoluto y un máximo relativo? Solo Que el máximo absoluto es el máximo como para toda la función y el otro es un máximo pero dentro de como la forma que va haciendo. ya, súper. Esa podría ser una definición. Como bien tú dices, el máximo absoluto es el que está más arriba de toda la función. Entonces, este, a pesar de que es el que está más arriba en esta curva, no es el más alto de la función, porque ya este que está aquí es más alto, ese es más alto, ese es más alto, ese es más alto, y por supuesto esta función sigue hasta el infinito, así que tendría números más altos también. O sea, el máximo de los y o de los f de x corresponde al absoluto, y un máximo que esté en una vecindad de puntos va a corresponder a un máximo relativo. Lo mismo para el mínimo. Tengo mínimos absolutos y tengo mínimos relativos. En este caso que está acá tengo un mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque es el punto más bajo, es el i más pequeño que podemos encontrar dentro de esta función. Y acá, en este gráfico que está acá, tenemos un mínimo también, porque en el gráfico sí encontramos que aquí hay un cambio en la concavidad del dibujo, pero no corresponde en absoluto, porque hay valores de i que están más abajo en estas otras dos ramas de la función. Y ahí, por supuesto, y hacia abajo siguen puntos más bajos. Entonces, ya al observar un gráfico podemos hablar de máximos, de mínimos, absolutos o relativos. ¿A alguien se le ocurre un dibujo que no tenga máximos? Pendiente cero. Un dibujo con pendiente cero sería, por ejemplo, una recta, ¿cierto? Ese no Sí. tiene máximos y no tiene mínimos. ¿Algún otro dibujo que a alguien se le ocurra que no tenga máximos? O sea, una recta cualquiera que tiene valores infinitos para ambos lados. Una recta cualquiera, como por ejemplo esta. Sí. Perfecto, esa no tiene máximo, porque en realidad el dibujo se va infinito para arriba y tampoco tiene mínimo. ¿A alguien se le ocurre una situación en la que no sea una recta que no tenga máximo o que no tenga mínimo? Un- una curva logarítmica. Una curva logarítmica, por ejemplo,
esta es una curva logarítmica. Si yo tengo un dibujo como ese, efectivamente hacia abajo no tiene un mínimo y efectivamente hacia arriba no tiene un máximo. La verdad es que nosotros hemos visto hartas funciones que no tienen ni mínimo ni máximo. Y dentro de los dibujos que más vimos o que más trabajamos el año pasado, estaban las ecuaciones de segundo grado. Y las ecuaciones de segundo grado, ¿se acuerdan que parecían una letra U? En el caso de las letras U, la letra U puede estar hacia arriba o la letra U puede estar hacia abajo. O sea, pero tienen solamente una de las dos. Exacto, tiene solamente una de las dos, tiene mínimo o tiene máximo. ¿Se acuerdan cuál era la condición para que estuviera de esta forma? ¿Cómo tenía que ser esa ecuación? Que el x de mayor grado fuese negativo. Perdón, positivo. Claro, el a en este caso positivo, estoy pensando en una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrada más bx más c. Y en el caso que está acá, obviamente el caso contrario, estamos buscando que tenga una menor que cero. ¿Qué pasaba cuando el a era cero? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que pasaba cuando el a era cero? No es una recta. Es No es un- cuadrático. Eso, no es cuadrática, muy bien, es una recta. Este es el caso cuando a vale cero, que es cuando esta parte no existe. Entonces me quedó el bx más c, que es una recta. Bien, voy a retomar con el dibujo que está abajo. Otra vez tengo algo que parece como una W, que es lo que representa, puede ser muchas cosas. Ustedes, lo más probable es que muchos de ustedes trabajen su exploración en torno a una función. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes quisiera ver cuánto crece el queque a medida que voy subiendo la temperatura en el horno, quizás pueda encontrar una cosa como esta. O para aquellos que estén haciendo encuestas, por ejemplo, de cuántas personas prefieren o no prefieren un artículo, también podrían encontrar algo como esto. Pero en nuestros términos de los puntos importantes, de nuevo, tenemos puntos mínimos, tenemos puntos máximos, tenemos un dominio que es donde nosotros tenemos los X y tenemos un recorrido que es donde tenemos los Y. Todos esos son puntos importantes para nosotros, son términos importantes. En términos de las derivadas, a nosotros nos interesa saber cuándo tenemos pendientes positivas o pendientes negativas o pendientes cero. Eso es la información más importante que nos entregan las derivadas. Entonces, si yo pienso en la derivada como la tangente en un punto, estas líneas que están aquí, por ejemplo, esa línea roja representa la tangente en el máximo o la tangente en el mínimo, y en esos casos la pendiente es cero. Así que cuando me dicen qué pasa cuando la derivada es cero, bueno, cuando la derivada es cero es porque en el dibujo tengo un máximo o tengo un mínimo. En ningún otro caso en este dibujo la pendiente va a ser cero si no es un máximo o un mínimo, porque en todas las otras la tangente va a tener una inclinación positiva o negativa. En el caso de cuando esa pendiente es positiva, como en los casos que aparece aquí, por ejemplo este, o por ejemplo este, lo que tengo es una pendiente que está positiva, entonces aquí hablamos de una pendiente positiva. Y cuando la pendiente positiva, lo que podemos ver en este dibujo es que la función es creciente. Y en el caso de las pendientes negativas, como este caso que está acá, o como este caso que está acá, donde la tangente tiene esta inclinación, que es una inclinación de una pendiente negativa, la función es decreciente. Y por supuesto, cuando hablo de creciente y hablo de decreciente, me voy a pasar a la siguiente parte. Cuando tengo creciente o decreciente, yo me doy cuenta de inmediato que la función es decreciente justo hasta el mínimo, y a partir del mínimo comienza a ser creciente, o la función es creciente justo hasta el máximo, y a partir del máximo pasa a ser decreciente. Esto es súper importante porque a pesar de que parece ser muy obvio, matemáticamente, o sea, visualmente podemos verlo claramente, pero cuando no tenemos el dibujo y tenemos solo la ecuación, nos interesa saber cuándo es decreciente y cuándo es creciente para que podamos encontrar dónde están estos mínimos y estos máximos sin tener que ver necesariamente el dibujo. Entonces, yo sé que aquí en este punto la derivada es cero. Yo sé que aquí en este punto la derivada es cero, pero si antes de la derivada tengo algo negativo y después de la derivada tengo algo positivo, entonces yo sé que aquí hay un mínimo, y si antes de la derivada tengo, antes de la derivada igual cero me refiero, tengo positivo y después negativo, entonces estoy frente a un máximo. No voy a saber si es máximo absoluto o relativo hasta que haga más cálculos, pero sé que hay un máximo. Lo mismo pasa en este dibujo. Tengo otras funciones, estas que tienen muchas curvas. Tengo máximos absolutos o máximos relativos, lo mismo con los mínimos. Y el resto de las pendientes van siendo positivas o negativas.
Y aquí se repite nuevamente la idea, creo que es el mismo dibujo que copié de nuevo. Tengo un máximo y tengo un mínimo y las pendientes van pasando de positiva a negativa, crecientes a decrecientes y decrecientes a crecientes. Ten- ¿Puedo volver 2 segundos a la última, a la anterior? Volví. Cuando la función es mayor que cero, la pendiente es positiva y es creciente. Cuando la derivada es mayor que cero. Ah, Ahí, sí, cuando la derivada es mayor que cero. Cuando estoy trabajando con funciones y las funciones tienen periodos donde están crecientes o decrecientes, entonces tengo también otros términos matemáticos de interés que nosotros trabajamos y tienen que ver, por ejemplo, con la concavidad. Y para hablar de concavidad es importante que todos tengan el mismo lenguaje. Vamos a hablar de cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Y hablamos de cóncavas hacia arriba cuando en el gráfico lo que vemos nosotros es una función que está por sobre las tangentes que yo pueda dibujar. Esta es una parte que es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo cuando las tangentes que yo puedo dibujar a la curva están por sobre la función. Entonces en este caso tengo cóncava hacia abajo. Acá tengo un dibujo que tiene una forma distinta a la W que estamos viendo antes y cuéntenme cuál de estas definiciones o cuáles de estas están correctas. ¿En qué minuto este dibujo está cóncavo hacia abajo? ¿En las tres partes? ¿En dos de ellas? ¿En una de ellas? ¿En ninguna de ellas? Entonces cuando me lo dan así es más fácil de ver, pero cuando lo estoy viendo por pedacitos tengo que observar claramente o tratar de imaginarme esas tangentes para saber si está cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Veamos esta parte del dibujo. Aquí, ¿está cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Me hizo entendido hay cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Hacia arriba está? En este caso está hacia arriba. Bien. Cuando nosotros queremos saber si el dibujo primero al tener creciente y decreciente tiene concavidad. Es lo primero. Las curvas tienen concavidad. Las concavidades pueden ser de esta forma o pueden ser de esta forma. Las concavidades pueden ir hacia arriba o hacia abajo y para saber nosotros si está cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, lo que hacemos es ver dónde están las tangentes. Entonces, si las tangentes a la curva están por sobre la curva, significa que esa está cóncava hacia abajo. O sea, que todas las tangentes que yo pueda dibujar están por sobre esa curva. Cuando las tangentes que yo pueda dibujar están por debajo de la curva, entonces lo que estoy pensando yo es una curva que está cóncava hacia arriba. En este caso tengo este pedacito de función en la primera parte. Si yo dibujo una tangente aquí, por ejemplo, ya me quedó el dibujo por sobre esa tangente. Es decir, que en esta parte el dibujo está cóncava hacia arriba. Así que en este sector no está cóncava hacia abajo, está cóncava hacia arriba. Desde este punto y ese punto, el dibujo cambia su concavidad. ¿Por qué yo sé que cambia la concavidad? Porque si dibujo nuevamente las rectas tangentes a esa curva, ya no me quedan por arriba, ahora me quedan por debajo. Si yo tiro las tangentes aquí, imagínense que eso es una recta. El dibujo me queda por debajo de la recta. Entonces, en este caso, ese pedacito está cóncavo hacia abajo. Y la última parte que va desde este punto hasta el infinito, si yo me imagino nuevamente las rectas tangentes a los diferentes puntos de esta curva, las rectas tangentes me quedan por... Ay, bueno, esa la atraveso. Esa no es una tangente, ya. Esa es una secante. Las rectas me quedan por debajo, por lo tanto nuevamente me queda un dibujo cóncavo hacia arriba. Así que este dibujo está cóncavo hacia arriba. Entonces cuando nosotros tenemos una función cualquiera y supongamos que estamos analizando algo que se ve de esta forma, en nuestro dibujo, ya en este tenemos hartos puntos de interés. Tenemos los mínimos y los máximos que se van generando, que pueden ser relativos o absolutos. Y entre estos mínimos y estos máximos también voy a tener periodos de crecimiento y de decrecimiento. Y eso me van a marcar concavidades. En este caso, por ejemplo, desde este punto hasta este punto voy decreciendo, pero aquí en este caso me encuentro con una función cóncava hacia abajo y aquí en esta parte me encuentro con una función cóncava hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba.
cuando yo estoy viendo, por ejemplo, este mismo pedacito de función que tengo acá, que cambia su concavidad, hay un punto aquí entre medio que es el punto donde pasa de una concavidad hacia abajo a una concavidad hacia arriba. Ese punto que está justo entre medio tiene un nombre, que es nuestro próximo punto de interés. Ese se llama punto de inflexión, que en la literatura española le llamamos punto silla. Que los matemáticos somos súper buenos para encontrar palabras. Esto, si se dan cuenta, que es como una persona sentada, entonces como que hubiera una silla ahí. Bueno, los puntos silla, que son los puntos donde cambia la concavidad, son puntos que nosotros podemos analizar matemáticamente y que tienen que ver también con las derivadas. Entonces, si bien al principio empezamos a hablar de que las derivadas tenían que ver con los máximos y los mínimos, la primera derivada tiene que ver con los máximos y los mínimos, mejor dicho, más adelante, cuando ya empecemos a ver segundas y terceras derivadas, nos vamos a dar cuenta que también vamos a encontrar los otros puntos como los puntos sillas que nos cambian la concavidad. Pero, ¿qué es lo importante de esta diapositiva o de este dibujo? Es que ustedes entiendan también que dentro de lo que nosotros estamos estudiando, las partes importantes de una función, vamos con los máximos y los mínimos y vamos con las concavidades. Chiquillos, ¿hasta aquí alguno de ustedes tiene preguntas? Nope. Voy a pasar a la siguiente. Y aquí repito la idea hartas veces, como para que veamos diferentes tipos de funciones. Aquí tengo nuevamente algo que parece ser como una cuadrática con el A positivo, una cuadrática con el A negativo. Tengo cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Aquí nuevamente se ven las rectas tangentes, con dibujos que no son la típica U, sino que son dibujos distintos. Igual podemos encontrar cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Aquí tengo la función 1 partido por x. Y si se dan cuenta aquí, las rectas tangentes quedan dibujadas por este lado y en este caso quedan dibujadas por debajo. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Este dibujo es más común, lo pueden ver ustedes cuando ven vibraciones, por ejemplo, de cuerdas o de cualquier otro elemento. También, o parece una trigonométrica también. También están las cóncavas hacia arriba y las cóncavas hacia abajo. Y justo cuando cambia de concavidad entre medio, por aquí, está el punto de inflexión o el punto silla, que también vamos a estudiar después. Y aquí ya más completo con todas las partes de los dibujos, tengo una función que representa algún comportamiento, tengo mis máximos, mis mínimos, locales que tiene que ver con los relativos, o sea, máximos o mínimos relativos que podrían llegar a ser absolutos. Entre medio están los puntos de inflexión y todo esto me marca las concavidades donde la función crece o decrece. Esos son todos los términos con los que vamos a trabajar cuando estemos analizando una función. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar cuando vemos una función? Bueno, tiene punto de inflexión, ¿y cuál es el punto de inflexión? Lo podemos encontrar el punto de inflexión. ¿Cómo se define el punto de inflexión? Yo ya les conté un poco cómo que tenía que ver cuando cambia la concavidad, cuando paso de concavidad hacia arriba a concavidad hacia abajo. Y aquí les pregunto qué relación tiene. Bueno, yo misma la contesté, debí haberla preguntado antes. ¿Cuál es la relación que tiene el punto de inflexión con la concavidad? Y el punto de inflexión aquí los marcan con este punto blanco. Y los puntos de inflexión, como les dije en la diapositiva anterior, tenía que ver con los cambios de la concavidad. Ahí se ve uno y se ve el otro. Y todos están marcados por los máximos y los mínimos. Chiquillos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ¿cómo vemos? Esto era como ver el dibujo, y ver los dibujos siempre a veces nos entrega información. Pero ¿cómo vemos esto algebraicamente? Esa es la parte que me voy a dedicar ahora en los últimos minutos que voy a hablar con ustedes de este tema. Existen hartos criterios, y uno de los criterios es el criterio de la primera derivada, así que solo nos quedamos con la primera derivada algebraicamente por el minuto, y con la primera derivada podemos encontrar máximos y mínimos. Entonces, ¿podemos encontrar los puntos silla y las concavidades y todo eso? En realidad sí, pero lo que se refiere a máximos y mínimos siempre va de la mano con la primera derivada. Entonces, con la primera derivada, como por ejemplo en este dibujo, con la primera derivada yo encuentro las tangentes o las pendientes de las tangentes en un punto a la curva. Y cuando esa pendiente es cero, como estas líneas rojas que están acá, tengo máximos y mínimos. Entonces, ahí me perdí. Entonces, cuando yo tengo la primera derivada y esa primera derivada la igualo a 0, lo que estoy diciendo es quiero encontrar justamente
dónde están estas líneas horizontales en el gráfico. Y cuando tengo la primera derivada igual a 0, lo que tengo son puntos críticos que podrían llegar a ser mínimos o máximos. No voy a saber al tiro si son mínimos o máximos, porque me van a decir, si yo tengo una función y yo la igualo a 0, como por ejemplo esta, tengo una función, me dicen, ok, encuentro los puntos máximos y los puntos mínimos. Bueno, derivo. Si yo derivo el 1 me queda 0. Si yo derivo el menos 4x cuadrado me queda menos 8x. Si yo derivo el 2x a la cuarta me queda 4 por 2 que son 8, x al cubo. Me queda esto. Esta es la primera derivada. Si la primera derivada la igualo a 0, voy a tener una ecuación. Para resolver esa ecuación en este caso, se factoriza el menos 8x, me va a quedar factor de 1 menos x cuadrado igual a 0. Esta es una suma por diferencia, 1 más x y 1 menos x. Entonces tengo tres respuestas. La respuesta 0, la respuesta 1 y la respuesta menos 1. Pero no sé en este minuto cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Lo único que sé es que entre estos puntos están los máximos y los mínimos. Entre estos tres están los máximos y los mínimos. Por lo tanto, como no sé cuál es máximo y cuál es mínimo, a esto se les llaman puntos críticos. O sea, ¿qué me está diciendo? Me están diciendo que en esta ecuación, en esta función, pero mejor dicho, tengo un gráfico y en ese gráfico yo sé que cuando el x vale 0, o sea, por aquí, cuando el x vale 1 y cuando el x vale menos 1, en el dibujo, como sea que es, hay máximos y hay mínimos. El dibujo podría ser, no sé, así como una M o podría ser como una W, así que ni siquiera podría chuntarle cuáles son máximos y cuáles son mínimos. Lo que sí puedo hacer es decir, bueno, si me sé los x, entonces voy a calcular los y. Porque con los y voy a saber si estoy con un máximo o estoy con un mínimo. Entonces, para hacerlo, ocupamos el paso número 2. Ocupo los 3 puntos que tengo, los 3 puntos que encontré, los coloco en una tabla, como hacíamos antes las inecuaciones. Los coloco en una tabla, coloco mi función y me coloco con puntos intermedios, los que yo quiera. Por ejemplo, antes del menos 1 puedo elegir el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5. Me coloco uno entre el menos 1 y el 0, uno entre el 0 y el 1 y uno después del 1. ¿Por qué hago esto? Porque, ¿se acuerdan que en algún minuto en el primer dibujo, en el primer dibujo, aquí, por ejemplo, yo les dije que entre este punto y este punto la pendiente era positiva y entre este punto y este punto la pendiente era negativa? Entonces, si la pendiente pasaba de positiva a negativa, entonces tenía un máximo, que es lo que aparecía acá. Si yo voy de uno creciente a uno decreciente es porque existía un máximo. Si voy de un creciente a un creciente es porque existía un mínimo. Entonces lo que voy a ver yo aquí con esta tablita es, bueno, ¿qué pasa con los números que están acá? ¿Tienen pendiente positiva o negativa? ¿Qué pasa con los que están acá? ¿Qué pasa con los que están aquí? ¿Y qué pasa con los que vienen después? En este ejemplo yo me coloqué en el menos 2, en el menos 0,5, en el 0,5 y en el 2. Y lo que hacemos es reemplazarlo en la función. Entonces, ¿cuánto me da el resultado? La verdad es que no me interesa mucho. Lo que me interesa saber es que cuando yo me coloqué en el menos 2 me dio un resultado negativo. Cuando me coloqué entre el menos 1 y el 0 me dio un resultado positivo. Cuando me coloqué entre el 0 y el 1 me dio un resultado negativo. Y cuando me coloqué después del 1 en el 2, por ejemplo, me dio un resultado positivo. Significa que aquí la derivada, ojo, las pendientes de la derivada iban negativas, pasaron a positivas, después se fueron a negativas y después pasaron a positivas. Significa que aquí es decreciente y creciente, o sea que ya sé más o menos qué es lo que es esto, ya sé lo que es esto y ya sé lo que es esto, solo por saber los signos de las pendientes. Creo que lo coloqué en la siguiente. Entonces, como ya sé los signos de las pendientes, sé que el dibujo está en el plano de alguna forma, pero tiene esta forma. O sea que esto es un máximo y estos dos corresponden a ser mínimos. Si es absoluto, si es relativo, no sé. Pero ya sé que el 0 es un máximo y ya sé que el menos 1 y el 1 son mínimos. Chiquillos, hasta aquí ¿está más o menos claro? ¿Sí? Ya. Entonces, si ya tengo mínimos, máximos y mínimos, yo sé que el dibujo tiene más o menos esa forma. Entonces, yo sé que aquí en el 0, aquí está el 1 y aquí está el menos 1. Entonces,
Entonces yo sé que en el -1 hay un mínimo, sé que acá hay otro mínimo, sé que por acá hay un máximo, entonces sé que el dibujo en esta parte es como así. ¿Qué pasa fuera de este dibujo? Si este dibujo se va para abajo infinito, no se puede ir para abajo infinito porque sabemos que esos puntos son mínimos, así que como son mínimos aquí tendría que haber una vueltita, o sea que esta cosa se fue para arriba. El dibujo, ya está, no. ¿El dibujo es exactamente así? No sé, probablemente no, pero yo sé que tiene esta forma, al menos, el dibujo. Por supuesto, la forma siempre la pueden saber graficando, pero piensen en una circunstancia en que no la puedan graficar. Entonces, en este caso, ¿qué sé yo? A partir de la primera derivada, sé cuáles son los candidatos a mínimos y a máximos, sé que puedo encontrar las partes crecientes y decrecientes, sé que puedo inferir a partir de esto las concavidades. ¿Puedo graficarla? Sí, pero tendría que hacer más pasos. ¿Y qué pasos tendría que hacer? Tendría que encontrar exactamente cuál es el i del -1, cuál es el i del 1 y cuál es el i del 0 para saber hasta qué tan profundo llegan este mínimo y este máximo. Y para eso solamente bastaría con reemplazar. Para la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar esta función. Primero las vamos a hacer sin calculadora y después vamos a analizar esta función y las vamos a hacer con calculadora para que vean la diferencia de qué es lo que pasa cuando analizo una función con y sin calculadora. Ya estas no las vamos a ver en la próxima clase porque son las respuestas, entonces olvídense, esa parte la vamos a ver después para resolver. Pero al menos el objetivo de esta clase es que empecemos a darnos cuenta de que lo que estamos aprendiendo de las derivadas nos va a servir para poder interpretar algunos fenómenos de la vida cotidiana. Como les digo, en la prueba de la próxima semana vamos a analizar un salto en skate y ustedes podrían analizar cualquier función a partir de esto. Ahora, cuando uno dice analizar una función, no es que vamos a analizar cada uno de los puntos que conforman una función, sino que vamos a analizar los puntos más interesantes. ¿Y cuáles son los interesantes? Los máximos, los mínimos, los puntos silla, las concavidades y ver cuándo es creciente y decreciente. Eso junto con dominios y recorridos es un análisis completo de funciones que es parte de lo que nos vamos a abocar para un trabajo con nuestras exploraciones. Bien, voy a dejar de compartir. Chiquillos, ¿preguntas? ¿No? Ya, la próxima clase voy a retomar de nuevo los ejercicios de la primera derivada y vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Y ahí después vamos a comparar la primera con la segunda derivada y después vamos a agregar la tercera derivada. Después vamos a comparar la primera con la segunda con la tercera derivada. Cada derivada nos da más herramientas para poder analizar funciones. Lo más específico de la primera derivada es máximos y mínimos. Entonces, cuando a ti te dicen calcular máximo o mínimo, es primera derivada. Si te dicen calcular concavidad, es segunda derivada. Si te dicen calcular punto de inflexión, es tercera derivada. ¿Puedes hacer todo con la primera derivada? Sí, sí puedes. Pero es más sencillo cuando los mezclas con la segunda y con la tercera. ¿Bien? Chiquillos, los libero para que puedan estudiar para el resto de la evaluación. Y cualquier cosa me cuentan y me mandan un mail. Necesito sí quedarme ahora con el Álvaro.